El otro punto en relación a los ruidos interiores son las curiosidades. Entre comillas, andamos curiosos. Y ahí ahora eso está pues multiplicado. Una de curiosidades por las noticias. Queremos estar dateados, tener las últimas noticias y las redes sociales, los medios de comunicación con toda la expansión tecnológica que tienen, bombardean con noticias todos los minutos, todas las horas. Y entonces nosotros podemos permanecer muchísimo tiempo viendo noticias. Y entonces muchas veces todas estas noticias son además negativas. Muestran no el evangelio, sino aparentemente el que todo está mal. Y entonces muchas veces nos llevan al desánimo, nos llevan a la ira, si es que lo que nosotros creemos que deben ser las cosas no se cumplen, y esto puede referirse a noticias de todo tipo, políticas, deportivas, eclesiales. Y entonces andamos pendientes de las noticias. Queremos tener las últimas noticias, el último análisis de las noticias. Y claro, eso se ha multiplicado. Y eso también produce ruido interior. Porque el evangelio nos va a parecer poco. Jesucristo, la buena noticia, nos va a parecer que no ha vencido. Y entonces parecería que el mal es el que vence. Parecería que el enemigo es el que vence. Parecería que todo está perdido. Y entonces cunde el desánimo, se buscan culpables, se producen divisiones, polarizaciones y una serie de sentimientos negativos. Y entonces la oración que pueda surgir de esa circunstancia muchas veces se va a ver alterada. Y entonces creo que eso es algo muy presente ya de siempre, pero ahora eso está multiplicado exponencialmente. Pero no solo las noticias, diríamos, macro, sino dentro de esas curiosidades hay las noticias micro, más cotidianas, que no están en los medios de comunicación, que no son motivo de ningún comentario periodístico, sino las noticias de qué es lo que hace la gente que nosotros tenemos cerca, de nuestras amistades, de nuestros familiares, sus comportamientos, sus conductas, entre comillas, negativas, qué es lo mal que están haciendo y los juicios que inmediatamente se producen y las murmuraciones que hacemos. Y entonces eso también nos roba ese silencio necesario para la oración. Y entonces vamos a la oración agitados, inquietos, con una serie de pensamientos, y Jesucristo entonces ya no está en el centro. Un tercer tipo de curiosidades son las llamadas curiosidades intelectuales. Han estado muy presentes, por ejemplo, en relación a la pandemia. Entonces la gente agarraba y decía qué pasaba con la vacuna, no es vacuna, qué dice este experto, qué dice este experto, cuál es la terapia, qué está pasando, qué ha pasado con la vacuna, etcétera. Y eso de distinto tipo. Y entonces muchas personas han consumido horas, grupos de chats, intercambios, videos, y claro, todo ese tiempo no ha servido para la oración, no ha resuelto ningún problema, como tampoco los otros consumos de energías que se dan para esos otros tipos de curiosidades. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, perdemos el recogimiento, perdemos el silencio, las noticias, la buena noticia, el evangelio no nos entusiasma, no tiene suficiente dramatismo, color, etcétera, entre comillas, actualidad. Y entonces, sin darnos cuenta, vamos dañando nuestra fe, porque a nosotros nos gusta la novelería, nos gusta estar en la última, y claro, ahora las redes sociales hacen que eso se multiplique. Y entonces tenemos
entre comillas, la curiosidad, entre comillas, intelectual, que se puede producir no solo en hechos que tienen que ver con la ciencia natural, sino también con la teología. Y entonces aparecen los teólogos, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y a ver, vamos a ver quién comenta a los dos, el comentarista del comentarista, y entonces pues, se produce toda una realidad de circulación interna de ideas que finalmente nos aleja del Señor. Y entonces nos quita tiempo de la oración. Y entonces ya en realidad se hace poca oración y se habla más de la oración que hacer verdaderamente oración. Y claro, ese es un engaño, eso es una trampa, y nosotros con facilidad caemos en ello.